Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En nombre del Colegio Tlaxcala les damos la más cordial bienvenida a este video que denominamos nanocápsulas. Respondiendo a algunas preguntas que quedaron en el aire en el webinar pasado de aprendizajes en ambientes educativos. Como en esa ocasión nos acompaña el maestro Mauricio Reyes Corona. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos. Gracias por También vernos de nuevo. También está con nosotros el maestro Jonathan Molina. Buenas tardes, muchas gracias y un gusto verlos de nuevo. Pues bien, maestros, una de las principales temáticas que quedaron en duda, ¿cuáles fueron las mejores tecnologías que impedirían caer en los abusos, excesos, como sucede en el uso del celular en las clases, por ejemplo? Y la otra es en cuanto a la evaluación y la retroalimentación educativa híbrida. ¿Cuál sería la herramienta tecnológica más hábil y efectiva que pudieran emplear? No sé si nos pudieran contestar, por favor. Claro que sí, Jackie, muchísimas gracias. Por ser nanocápsula, como hoy en día todo lo nano y lo micro es la tendencia, entonces voy a ser muy rápido, tratando de aclarar y abonar un poco a la discusión que comenzamos en el webinar. Sí, bueno, primero lo que creo que deberíamos de tener un poco claro es que hoy en día no hay un estudio que nos indique que el exceso en el uso de la tecnología propicia o puede propiciar ciertas enfermedades o ciertas cuestiones malignas en el cuerpo de las personas. Es normal tener la preocupación porque nos encontramos en un tránsito y la pandemia, como comentamos en el webinar anterior, vino a acelerar ese tránsito. Entonces, lo importante es que la tecnología, como igual lo comentamos y lo reiteramos ahora aquí en esta nanocápsula, sea el medio que propicie el aprendizaje. ¿Cuál es la ideal? La que ustedes consideren. La ideal es y va a ser aquella con la cual se sientan cómoda, aquella que puedan integrar para generar estos aprendizajes, aquella con la cual los alumnos puedan interactuar, puedan construir ese flujo natural que propicia las interacciones educativas. Entonces, no hay así como una receta única que nos diga, esta es la herramienta ideal que va a resolver todos nuestros problemas, no. La ideal es la que ustedes utilicen, la que ustedes integren, con la que ustedes se sientan cómodos. Hay muchísimas, hay un boom hoy en la tecnología, nunca antes como ahora se había utilizado Zoom, nunca antes como ahora se había utilizado Facebook, incluso con fines educativos, nunca antes se había utilizado WhatsApp también con fines educativos como está sucediendo hoy, pero lo importante es que ustedes se sientan cómodos y que constituyan esos ambientes de aprendizaje con el cual los alumnos y ustedes como sus coasociados los guíen para alcanzar el fin que se hayan establecido en común. Para la segunda pregunta, si quieres, Mau, te la dejo para que la respondas. Sí, gracias, John. Sí, hay una nueva forma en cómo se está promoviendo los aprendizajes, es a distancia, en ambientes híbridos o incluso solo virtuales. La evaluación tiene que cambiar para constituir una comunidad de aprendizaje, que es lo central que tienen que hacer los docentes. Entonces tienen que conocer de qué manera van a evaluar. Va a ser difícil que podamos seguir con los esquemas que veníamos usando en el aula. Entonces las herramientas se constituyen en un poderoso instrumento para poder dar seguimiento a cuestiones de los aprendizajes que van desarrollando los estudiantes de manera individual, pero también de manera colectiva. Las herramientas también permiten ir mediante el diseño creativo de actividades de aprendizaje, tener la posibilidad de que los estudiantes las respondan, también individual o colectivamente, y esto nos dará cuenta de algo muy importante que en el ámbito virtual hoy día cobra mayor relevancia que como venía siendo en el presencial, que es cuáles son las competencias que los alumnos están desarrollando. Ustedes habrán oído decir que, bueno, se prepara en muchas partes del mundo con los currículums a los estudiantes para las habilidades necesarias en el siglo XXI, en una sociedad de conocimiento, el aprendizaje y la innovación. Bueno, las tecnologías nos permiten ver si el estudiante puede
estar avanzando de manera idónea, comprendiendo de manera gradual, después analizando y finalmente usando de manera creativa todos sus aprendizajes en un momento determinado. La retroalimentación en la educación híbrida o a distancia es fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento en que el profesor cambia su rol de ser alguien que aporta prácticamente todo en exposiciones magistrales frente a los estudiantes en un aula presencial, a ser alguien que lo hace de manera remota, pues entonces es más un coasociado, es un tutor que va guiando a los estudiantes para ir desarrollando esos aprendizajes, ir alcanzando esas competencias que se espera tengan. Ir platicando, comunicándonos de manera síncrona y también asíncrona con cada uno de nuestros estudiantes, permite que ellos se sientan acompañados en una condición que también para ellos debemos de tener presente que es nueva, no había ocurrido, al menos no con esta intensidad, y que bueno, en la medida en que ellos reciben una respuesta, un comentario, en la medida en que ellos además pueden compartir esos logros con sus compañeros, pues bueno, se consolida lo que decía John, en el sentido de tener una comunidad que aprende, pero también una comunidad que aprende a usar lo que aprende, o sea, aprende a usar el conocimiento y que además usa ese conocimiento para, de manera contextualizada, enfrentar sus retos y desafíos que de manera cotidiana tienen en lo individual, en la familia y en lo comunitario. De tal suerte que, retomando lo que dijo John, pensemos cuáles son esas herramientas, esas plataformas que nos ayudan a esto. Aprendizajes esperados, sí, pero además desarrollo de competencias en nuevos esquemas de evaluación. Creo que tenemos que partir de algo que es fundamental. Lo que acabamos de platicar en estas dos preguntas tiene que ver con que el cuerpo docente no puede ser un instrumento de la tecnología. El cuerpo docente tiene que apropiarse de la tecnología y usarla pedagógicamente en el aula. Le tiene que aprender a usar, no para que yo quede inmerso o sujeto a una determinada tecnología, no, sino que exploremos, ¿sí?, que en esa comunidad de aprendizaje podamos pedirle a nuestros estudiantes que nos ayuden incluso para ver cuáles son aquellas aplicaciones que podemos estar usando para que se puedan desarrollar las competencias, pero también ir alcanzando el conjunto de aprendizajes que vienen en los propios planes programas de estudio. Nosotros planteamos que estos aprendizajes y el desarrollo de competencias son el núcleo. ¿De dónde partimos todos los días, maestras y maestros? Tenemos en nuestra planeación didáctica la definición de un objetivo, sea el del día, sea el de un bloque, sea el de un trayecto más largo, un mes, una quincena. Y entonces, cuando tenemos claro eso, podemos, como siguiente paso, identificar cuáles son esos aprendizajes que esperamos los estudiantes alcancen para poder no solo cumplir con el plan de programa de estudios, sino que esos aprendizajes les sean útiles, que los tomen en un solo momento y los apliquen para comprender, para analizar, para escribir, para tener un lenguaje matemático y que todo lo hagan en un solo momento. No hay, creo que seguir con estas visiones segmentadas, sino con una visión más integral, más transversal, donde incluso podamos pensar que mediante el uso de una tecnología se puede promover que los estudiantes tengan como tarea un proyecto individual y también un proyecto colectivo, y a partir de eso tener la posibilidad de ir valorando cómo avanza. Dejaría yo que nos platique más sobre esto, John. Sí, gracias.
por supuesto que el siguiente tip es que pensemos siempre en propiciar el desarrollo de transversal de competencias. Recordemos que algunos de los resabios que vienen de nuestro sistema educativo y de nuestro modelo educativo consisten en que estamos centrados y estamos pensando en desarrollar los contenidos sí o sí. Nos cortamos las venas, nos damos de cocos si no logramos agotar la malla curricular ni los contenidos, y muchas veces dejamos de lado todas aquellas competencias, principalmente las blandas, que son las que van a servir para un mundo incierto y cambiante como en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, aquí la recomendación es que pensemos siempre en desarrollar de manera transversal las competencias. No hay forma de, porque la vida no es así, de separarlo ni de fragmentarlo. Tienen que conectarse una con otra, tienen que suceder en forma de red, en forma de nodo, articuladas y vinculadas, y se tienen que ir desarrollando de manera gradual. O sea, es imposible que pidamos, por ejemplo, con base en alguna taxonomía, que en primer año o comenzando con la primera actividad, les exijamos que logren un nivel de comprensión, por ejemplo. Se tienen que desarrollar de manera gradual y poco a poco se va a ir elevando todo este desarrollo cognoscitivo que al final nos va a propiciar un aprendizaje. Entonces, no se martiricen, pues, porque a lo mejor alguna competencia no se alinea con otra, sí le pegan todas, pero tampoco la recomendación es que lo vean como una suerte de alineación administrativa o programática, ¿no? Sino que veamos cómo vamos digamos así como pieza Lego, cómo vamos a unir y cómo vamos a vincular una con otra. Y el segundo tip es que las actividades de aprendizaje, por supuesto que tienen que ser contextualizadas, o sea, eso ustedes lo saben muy bien. Por ello, les comentábamos en la respuesta anterior que no hay una herramienta tecnológica que sea la recomendación, porque ustedes saben la contextualización de su entorno, ustedes saben qué es lo que sucede dentro del salón de clases. No es lo mismo lo que sucede en un estado del país a lo que sucede en otro estado. Dentro de un mismo estado no es lo mismo lo que sucede en materia de aprendizaje, por supuesto, en un municipio y en otro municipio, y tampoco no es lo mismo lo que sucede en una escuela ni en otra escuela, y dentro de la escuela no es lo mismo lo que sucede de un aula a otra aula, porque todos los alumnos son diferentes, las personas aprenden a ritmos distintos, y eso es lo que tenemos que reconocer. Por ello comentábamos que la pandemia, algo de lo positivo que nos está dando es que está obligando a todos los sistemas educativos a que reconozcan a que los hechos educativos suceden fuera del aula, no necesariamente dentro de cuatro paredes. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la contextualización y tiene que ver, por supuesto, con el entorno en el que nos encontramos. Entonces, la recomendación es que las actividades sean pertinentes, sean relevantes y sean adecuadas al contexto de los alumnos y, por supuesto, de ustedes como docentes. Pues así es, les agradecemos mucho la respuesta que hemos tenido de la comunidad educativa, de todos los docentes. Cualquier comentario, déjenlo en las redes sociales, que los maestros vamos a estar tratando de conjuntarlas para poder darles respuesta en estas nanocápsulas, perdón. Y no se olviden de estar atentos a nuestras redes porque las vamos a estar subiendo cada semana. Estaremos también haciendo un webinar, tal vez en la siguiente semana, con respecto al tema de tópicos educativos que ustedes han estado solicitando, ahí escribiendo, que se aborde de ello. En la siguiente semana lo vamos a programar, entonces estén atentos a los avisos, también les estaremos mandando los correos y les recordamos de la invitación para el curso de aprendizajes en ambientes educativos híbridos. Pues muchas gracias, maestros, y que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta la próxima.